El 31 de diciembre de 2006, mientras el mundo se preparaba para descorchar botellas de champán y celebrar la llegada del Año Nuevo, en los pasillos silenciosos de la burocracia internacional, ocurrió algo que pasó totalmente desapercibido. Gran Bretaña realizó una transferencia electrónica. Fue un movimiento bancario discreto, sin cámaras de televisión, sin titulares en la prensa, y sin discursos patrióticos. Enviaron $83 millones al Tesoro de los Estados Unidos. Con ese depósito, se cerraba oficialmente una deuda que había comenzado 61 años antes, en 1946. Sobre el papel, esa mañana fría de diciembre, el Reino Unido acababa de terminar de pagar la Segunda Guerra Mundial. Durante más de 6 décadas, 3 generaciones de trabajadores británicos, gente que se levantaba cada mañana para ir a fábricas, oficinas y tiendas, financiaron con sus impuestos algo que iba mucho más allá de la supervivencia frente a Adolf Hitler. Lo que nunca te cuentan en los libros de historia escolares, esos que simplifican todo en buenos y malos, es que esa deuda no era el precio por ganar la guerra, era el costo que Estados Unidos impuso para permitir que Gran Bretaña siguiera existiendo, no como imperio, sino simplemente como nación. Ese último pago de 2006 apenas rasca la superficie de una historia mucho más oscura. Estamos hablando de la mayor transferencia de riqueza pacífica en toda la historia moderna. Entre 1940 y 1945, mientras las ciudades de Europa ardían y el cielo se llenaba de humo negro, Washington ejecutó una operación económica de precisión quirúrgica. Reconfiguraron el mapa del poder global sin necesidad de disparar un solo tiro contra sus aliados. Tienen que visualizar esto. Gran Bretaña entró en la guerra como el banquero del mundo, la mayor nación acreedora del planeta, dueña de un imperio donde el sol nunca se ponía y que cubría una cuarta parte de la superficie terrestre. Pero cuando salió del conflicto estaba en bancarrota absoluta. Sin oro en sus bóvedas, sin reservas de divisas, con sus activos liquidados y vendidos al mejor postor, con sus bases militares alquiladas por casi un siglo, y con una deuda impagable de $31,000 millones con Estados Unidos. Si ajustamos esa cifra a la inflación, estamos hablando de casi $500,000 millones actuales, una montaña de dinero, y aún así, esa cifra astronómica no representa el verdadero costo, porque lo que Gran Bretaña perdió en esa mesa de negociación, no fue solo dinero, fue su imperio. La versión oficial dice que fue caridad, una alianza de hermanos anglosajones dándose la mano, pero esto fue cualquier cosa menos caridad. No se trató de una cooperación desinteresada entre iguales. Fue la mayor operación de despojo de activos realizada en tiempos de paz, presentada ante el mundo con una sonrisa y un apretón de manos bajo la etiqueta de ayuda humanitaria. Detrás de esa fachada de solidaridad, el Tesoro de Estados Unidos ejecutó una estrategia matemática implacable mientras Gran Bretaña luchaba desesperadamente por mantenerse viva frente a la maquinaria de guerra nazi. Hoy vamos a abrir los libros contables de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a entender el funcionamiento real del programa conocido como préstamo y arriendo, o Lend-Lease. Esta es la mecánica financiera que obligó a una potencia mundial a vender casi todo lo que tenía para comprar un día más de supervivencia. ¿Quién se benefició realmente de la liquidación de estos activos? ¿Por qué Estados Unidos cortó la ayuda financiera exactamente 7 días después de que Japón se rindiera? Comprender esto es vital, porque el mismo manual que se aplicó sobre Gran Bretaña en 1941, se sigue utilizando hoy con nuevos protagonistas. Vamos a viajar al 8 de diciembre de 1940. Winston Churchill se sienta en su escritorio para escribir la carta más importante de toda su carrera. El humo de su cigarro flota en el aire mientras redacta un informe para el presidente Franklin Roosevelt. La situación es apocalíptica. Los submarinos alemanes están hundiendo los barcos mercantes en el Atlántico, cortando la yugular de los suministros. La Luftwaffe bombardea ciudades enteras, convirtiendo barrios residenciales en escombros. Las fuerzas británicas necesitan desesperadamente aviones, tanques, municiones, combustible. Lo necesitan todo. Pero en esa carta, Churchill incluye una admisión devastadora. Una confesión que ningún líder quiere hacer. Gran Bretaña está en bancarrota total. No es un problema de flujo de caja temporal. No es un desbalance que se pueda arreglar el próximo trimestre. Es una quiebra absoluta. El Tesoro británico ya no puede pagar en efectivo por los suministros estadounidenses. En tan solo 7 meses de guerra, Gran Bretaña ha consumido cada dólar, cada libra y cada lingote de oro que tenía disponible. En las escuelas nos enseñan esta carta como una súplica heroica de ayuda. Pero si leemos la letra pequeña vemos algo muy diferente. Churchill no estaba pidiendo ayuda. Estaba negociando los términos de la liquidación de su propio país. Para entender la magnitud de la caída hay que mirar la foto de un año antes. En septiembre de 1939, Gran Bretaña era la nación más rica del planeta.
Los ciudadanos británicos tenían inversiones en el extranjero por valor de $22.000 millones de la época, lo que hoy serían unos $450.000 millones. Controlaban ferrocarriles en Argentina, minas de cobre en Chile, plantaciones de caucho en Malaya y campos petroleros en Persia. La City de Londres era el corazón financiero del mundo, y la libra esterlina era la moneda que todos querían tener. Sus reservas de oro alcanzaban los $6.000 millones, solo superadas por las de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que todo ese poder económico se evaporara en apenas 7 meses? La respuesta está en una cláusula legal estadounidense conocida como cash and carry, pague en efectivo y transporte por su cuenta. Estados Unidos, oficialmente neutral pero pragmático, dijo, pueden comprar nuestras armas, pero tienen que pagarlas por adelantado y venir a buscarlas. Nada de créditos. El dinero tenía que estar sobre la mesa, antes de que un solo tornillo saliera del puerto. Las fábricas de Detroit y Pittsburgh eran las únicas capaces de producir a la escala necesaria, así que Gran Bretaña pagó. En junio de 1940, se lanzó la Operación Fish. Imaginen la escena. Acorazados y transatlánticos cargados en secreto con la totalidad de las reservas de oro del Imperio Británico, navegando por un Atlántico infestado de submarinos alemanes hacia bóvedas en Canadá y Estados Unidos. Fue el movimiento físico de riqueza más grande registrado en la historia. $7.000 millones en lingotes y valores enviados al exilio solo para pagar facturas. Para noviembre de 1940, todo ese oro había desaparecido. Y fue entonces cuando Londres le dijo a Washington, no queda nada. Aquí entra en escena la figura clave de esta historia financiera, un hombre que no suele aparecer en los documentales de guerra. Henry Morgenthau, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. La narrativa popular dice que Roosevelt creó el programa de préstamo y arriendo para ayudar a su vecino cuya casa estaba en llamas, prestándole una manguera que luego le devolvería. Suena bonito, suena noble. Pero Morgenthau no estaba interesado en prestar mangueras. Su prioridad era asegurar que Gran Bretaña entregara hasta el último activo posible antes de recibir un solo dólar de asistencia del contribuyente estadounidense. En diciembre de 1940, Morgenthau exigió algo inaudito. Una auditoría completa del imperio. Quería una lista detallada de cada activo propiedad del Estado británico. Y escuchen esto, de cada activo perteneciente a ciudadanos privados en cualquier lugar del mundo. Mientras Londres sufría bombardeos constantes, la condición para recibir ayuda era abrir sus libros contables y demostrar que realmente estaban en la miseria. Los negociadores británicos estaban en shock. Explicaron que vender inversiones a largo plazo en medio de una guerra era suicida, era vender a precios de remate. Pero la respuesta de Morgenthau fue fría y directa. Si todavía tienen activos en Estados Unidos, véndanlos, liquiden todo primero. Luego hablamos de ayuda. Morgenthau necesitaba un sacrificio visible para convencer al Congreso estadounidense. Y lo encontró en una empresa llamada American Viscose Corporation. Era la joya de la corona, el mayor productor de rayón y seda artificial en Estados Unidos, propiedad de un conglomerado británico. Su valor superaba los $100 millones. Morgenthau ordenó venderla inmediatamente. Los británicos se resistieron, sabiendo que sería un desastre financiero. Pero el ultimátum fue claro. O se vende American Viscose ya, o el programa de ayuda se cae. El 15 de marzo de 1941, el gobierno británico tuvo que confiscar la empresa a sus propios dueños y venderla a banqueros de inversión estadounidenses. El precio, $54 millones, aproximadamente la mitad de su valor real. Fue un robo a plena luz del día, legalizado por la emergencia de la guerra. Los dólares obtenidos fueron directamente al Tesoro de Estados Unidos. Y esto fue solo el comienzo. Para mediados de 1941, Gran Bretaña había liquidado $11.100 millones en inversiones dentro de Estados Unidos. Se desmanteló la propiedad británica en industrias de acero, química y transporte, pieza por pieza. Pero el saqueo no fue solo financiero, también fue territorial. Antes de que el préstamo y arriendo fuera oficial, hubo otro acuerdo, destructores por bases. La Marina Real necesitaba barcos para cazar submarinos. Roosevelt aceptó entregar 50 destructores, pero no eran barcos nuevos. Eran chatarras de la Primera Guerra Mundial, barcos viejos que estaban almacenados y tenían capacidades limitadas. A cambio de estas naves envejecidas, Gran Bretaña tuvo que entregar el control estratégico del hemisferio occidental. Concedieron a Estados Unidos arrendamientos por 99 años en bases militares en Terranova, Bermudas, Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad, Antigua y la Guayana Británica. Piensen en ese intercambio, un siglo de control geopolítico en el Caribe y el Atlántico a cambio de 50 barcos viejos.
Fue como si una familia desesperada empeñara las escrituras de su casa a cambio de una bolsa de comida. Esas bases permitieron a Estados Unidos proyectar su poder militar y consolidar su influencia en una región crítica, desplazando para siempre a Gran Bretaña. Finalmente, en marzo de 1941, se aprobó la Ley de Préstamo y Arriendo. La ayuda total alcanzó los 31.000 millones de dólares. Sí, esa ayuda mantuvo a Gran Bretaña en la guerra. Sin el combustible y las municiones estadounidenses, se habrían rendido por agotamiento. Pero dentro del contrato había una píldora venenosa, el artículo 7. Este artículo exigía eliminar el trato discriminatorio en el comercio internacional. La preferencia imperial era el muro económico que mantenía unido al imperio. Pero para entender por qué Estados Unidos estaba tan obsesionado con derribarlo, tenemos que mirar más allá de los simples aranceles. Tenemos que hablar de una trampa monetaria casi perfecta que Londres había construido. Durante la guerra, Gran Bretaña diseñó un circuito cerrado, una especie de corralito, a escala imperial. Obligaron a sus colonias y dominios a aceptar pagos exclusivamente en libras esterlinas por sus materias primas y servicios. Pero aquí venía el truco. Londres les prohibía terminantemente convertir esas libras a dólares. Imaginen la situación. Países como India, Australia o Egipto estaban acumulando montañas de billetes británicos en sus bancos centrales. Tenían riqueza sobre el papel, pero era una riqueza cautiva. Si un empresario en Bombay quería comprar maquinaria moderna, y la mejor maquinaria era la estadounidense, no podía comprarla. Sus libras no valían nada en Nueva York. Solo servían para una cosa: comprar productos británicos. De esta forma, las fábricas de Birmingham y Manchester tenían mercados cautivos asegurados. No importaba si sus productos eran más caros o peores que los de Detroit, sus clientes no tenían otra moneda para pagar. Era un sistema de respiración asistida para una industria británica que ya no era competitiva. Los negociadores estadounidenses en el Tesoro entendieron esto perfectamente. Sabían que si lograban romper ese candado, si lograban que la libra fuera convertible, el sistema colapsaría. Sabían que, en igualdad de condiciones, un comerciante en El Cairo, o en Sydney, preferiría comprar un refrigerador americano moderno, antes que uno británico anticuado. El artículo 7 no era solo diplomacia, era un ariete para abrir las puertas de la mitad del mundo al comercio estadounidense. Exigía desmontar todo ese sistema. Los negociadores británicos sabían que firmar eso era la sentencia de muerte del imperio como unidad económica. Romper la preferencia imperial significaba que el dinero, finalmente, sería libre para irse a América. Pero con las bombas cayendo sobre Londres y los submarinos asfixiando el Atlántico, firmaron. Necesitaban sobrevivir hoy, aunque el precio fuera entregar las llaves de su propia casa mañana. Mientras Gran Bretaña convertía cada fábrica en una planta de municiones y abandonaba sus mercados de exportación, la industria estadounidense crecía un 75%. Estados Unidos fabricaba aviones de combate, sí, pero también refrigeradores, radios y automóviles que empezaron a llenar los vacíos que dejaban los británicos en América Latina y Asia. Fue una sustitución económica progresiva. Cuando terminó la guerra en 1945, el centro financiero del mundo ya no estaba en Londres. Había cruzado el Atlántico y se había instalado en Nueva York, con el oro del mundo guardado en Fort Knox. El golpe final llegó con la paz. El 15 de agosto de 1945, Japón se rindió. Las multitudes celebraban frente al Palacio de Buckingham, pero la fiesta duró poco. 7 días después, el 21 de agosto, el presidente Harry Truman firmó una orden ejecutiva que puso fin al programa de préstamo y arriendo de manera inmediata. Fue un corte seco. Los barcos estadounidenses que ya estaban en el mar, cargados de suministros vitales, dieron media vuelta y regresaron a sus puertos. No hubo transición. Gran Bretaña importaba la mitad de sus alimentos y casi todas sus materias primas. Sin los dólares de la ayuda, enfrentaban el desabastecimiento total y la hambruna. John Maynard Keynes, el economista más brillante de su época, viajó a Washington para rogar por un salvavidas. Keynes, ya enfermo del corazón, creía que Estados Unidos les daría una subvención, un regalo de $6.000 millones como pago retroactivo por haber luchado solos contra Hitler durante 2 años. Hablaba de justicia. Pero en Washington no hablaban de justicia, hablaban de negocios. Le dijeron que no habría regalo, solo un préstamo, con intereses y con condiciones. La condición más brutal fue la convertibilidad de la libra esterlina. Exigieron que, en el plazo de 1 año, cualquier persona que tuviera libras pudiera cambiarlas libremente por dólares. Era una trampa. Estados Unidos sabía que todo el mundo quería dólares para comprar productos americanos. Si abrían la puerta, todos venderían sus libras. Keynes sabía que esto destruiría lo poco que quedaba de la economía británica.
pero no tenía opción. Firmó el acuerdo y murió poco después, en abril de 1946, con el corazón agotado. Pero antes de que llegara el golpe financiero final, el destino tenía preparada una crueldad más. El año 1947 trajo una tormenta, tanto literal como económica, que parecía sacada de una pesadilla bíblica. El invierno de 1947 fue el más frío registrado en la historia moderna británica. No fue solo frío, fue una parálisis total. Ventiscas gigantescas cubrieron la isla de nieve. Los trenes se detuvieron, los camiones no podían circular, y lo peor de todo, los suministros de carbón, la sangre que movía la industria y calentaba los hogares, se congelaron literalmente en los depósitos. Las plantas eléctricas dejaron de funcionar. Imaginen a Londres, la capital de un imperio, sumida en la oscuridad, con miles de familias tiritando en sus casas sin calefacción, luchando por mantener la moral en la posguerra. El país estaba físicamente roto, la gente estaba agotada, y la industria estaba detenida por el hielo. Fue en este escenario de debilidad absoluta, con un país que apenas podía mantener las luces encendidas, cuando llegó la fecha límite fijada por los banqueros en Washington. El acuerdo financiero no entendía de clima ni de sufrimiento humano. La cláusula era clara y el plazo se había cumplido. El 15 de julio de 1947, Gran Bretaña activó la convertibilidad. Fue un colapso inmediato. El dinero huyó del país a una velocidad vertiginosa. En solo 5 semanas, tuvieron que suspender la medida porque se estaban quedando sin fondos. Fue una humillación política y un desastre económico que confirmó al mundo que Gran Bretaña ya no era una superpotencia. Tan grave fue la situación que en febrero de 1947, Londres envió un telegrama a Washington diciendo: «Ya no podemos proteger a Grecia y Turquía. Nos retiramos». Ese fue el momento exacto en que Estados Unidos asumió el papel de policía global, dando origen a la doctrina Truman. El Imperio Británico no cayó en el campo de batalla, fue desmantelado en una oficina, contrato a contrato, deuda a deuda. ¿Y quién ganó? Henry Morgenthau y los arquitectos del plan nunca fueron cuestionados. Los bancos como JP Morgan y Goldman Sachs ganaron comisiones millonarias gestionando las ventas forzadas. Las corporaciones que compraron activos británicos a mitad de precio, como la American Viscose, duplicaron su inversión al instante. Empresas como Boeing, Ford y General Motors se hicieron gigantescas financiadas por el gobierno que luego le pasó la factura a los británicos. Pero el gran ganador fue el Estado americano. Para 1945, controlaba 2/3 del oro mundial. El dólar era el rey. Tenían bases en todo el planeta. Habían construido una hegemonía global, no conquistando tierra, sino a través de la deuda y la dependencia financiera. Este mismo patrón, el de crear dependencia en momentos de crisis, se replicó después con Alemania, con Japón, con Corea del Sur. La lección que nos deja esta historia es cruda. Los imperios modernos no necesitan ejércitos cruzando fronteras. Se construyen con instrumentos legales, con deuda internacional, y con la capacidad de intervenir cuando un país está de rodillas. Cuando la supervivencia depende de una firma, ahí es donde se pierde la soberanía. Gran Bretaña ganó la guerra, derrotó a Hitler, pero perdió todo lo demás, y pagó por ese privilegio hasta el último día del año 2006. Soy José, y esto es Historia del Poder Financiero, donde las historias que importan no solo están en los libros comunes, sino en los contratos, en la letra pequeña, en las decisiones que se toman en privado mientras el público aplaude. Nos vemos en el próximo video.